Jefe, a sus órdenes. Para nosotros, de la División de Tráfico, ha sido un honor acompañarle durante todos estos años y le deseamos felicidades. General, jefe. Gracias. Pero que no hay problema, eso cuento contigo, ¿cómo estás? Ha hecho gala de su total entrega y dedicación a una de las tareas más prioritarias de mi equipo de gobierno: hacer de Valencia una ciudad más segura. Con inmenso orgullo y de verdad y con emoción, quiero decir que hoy, tras todos estos años de intenso trabajo, Valencia cuenta, gracias a ti, con una policía local infinitamente mejor, más competente, más capacitada, mejor formada y mejor equipada. Cuando cumples 65 años y comienzas una nueva vida, una nueva etapa en tu vida, podemos sentirnos muy orgullosos y satisfechos, pues el balance de tu trabajo es extraordinario y Valencia tiene una deuda de gratitud y de admiración contigo. Te deseo y te deseamos todos lo mejor. Muchas gracias. Y ahora te vamos a hacer entrega. He intentado a lo largo de estos años, como decía la alcaldesa, ser justo, objetivo, oportuno y siempre cercano a lo más importante de nuestra organización, que son las personas, los policías, procurando estar siempre presente en los servicios más destacados, en los días especiales y, sobre todo, en los momentos más difíciles. A lo largo de estos años he puesto el acento en mi lealtad firme y sólida para mi querida alcaldesa y concejales, así como para el resto de la corporación. También lo he sido para con esta ciudad, que en su día eligió un sistema de libertades y confía en su policía local para el pacífico desarrollo de lo que fue voluntad mayoritaria. También he sido leal con mis subordinados. He procurado no regatear méritos a quien ha sido justo acreedor y, por otro lado, reconducir al que no ha cumplido con sus obligaciones. Bueno, a mi familia, a mi mujer María José, Herrera Arrando como Intendente General Jefe de la Policía.
ya acababa de llegar yo aquí, estaba esperando a que llegase don Andrés Rabadán y me ha llamado un teléfono corporativo, no tenía localizado, y era el gabinete de alcaldía. Me han pasado con la alcaldesa y me ha preguntado si quería aceptar el puesto, si creía que podía aceptarlo. Le he dicho que sí, que encantado. Le he reiterado mi lealtad como ahora y siempre, y nada, le he expresado mi agradecimiento y también mi emoción, la verdad. Todo el mundo comentaba quién podía ser y bueno, pues yo me he enterado prácticamente media hora antes de este acto y estoy muy agradecido, y la verdad es que no, si hubiera sido en otras circunstancias habría tenido, como es lógico, unas palabras preparadas, y aquí lo único que se me ocurre pues son 4 palabras, ¿no? O sea, pues, agradecimiento pues, a la alcaldesa y a la corporación por haber confiado en mí, reconocimiento a todo el cuerpo de policía local por toda la trayectoria que he tenido, y lograr pues eso, una Valencia que todos podamos vivir en sintonía, una Valencia amable, la Valencia que ha sido toda la vida, pues en términos de seguridad y libertad, que de eso se trata. Sin gorra. Ya está. Otra vez con gorra.